Se rieron cuando llevó a la joven Apache ciega, hasta que sorprendió historias del oeste salvaje. El sol caía bajo sobre el horizonte, incendiando el desierto con un resplandor rojizo que parecía devorarlo todo. La llanura estaba vacía, salvo por un rancho aislado, apenas una silueta de madera y tejas gastadas, donde el viento levantaba nubes de polvo que se colaban entre las tablas. Era un lugar donde la soledad no era elegida, era impuesta. Y allí, bajo ese cielo de fuego, un hombre caminaba hacia la puerta, cargando algo que parecía demasiado frágil para la dureza del mundo que lo rodeaba. La joven estaba envuelta en mantas, su cuerpo temblando bajo la luz del atardecer. Sus ojos, cubiertos por un velo improvisado de tela, no podían ver, y sus dedos se aferraban a él con una mezcla de miedo y desconfianza. Era Apache, y había estado sola en el desierto más tiempo del que recordaba, hasta que él la había encontrado. La gente del pueblo más cercano se había reído cuando la vio acercarse con él. ¿Qué va a hacer con una muchacha ciega? ¿Protección, compañía? Olvídalo. Pero él no había respondido a las burlas. Nunca lo hacía. Solo la había llevado hasta su rancho. El aire era seco, cortante. Cada paso hacia la puerta hacía que la joven se tensara, sintiendo bajo sus dedos la aspereza de la madera y la frialdad del hierro del picaporte. Él la guió con calma, nunca apresurándola, observando con cuidado la manera en que respiraba, cómo sus pies buscaban el suelo, cómo su cuerpo se contraía ante la novedad de cada sonido. Silencio. Solo el sonido del viento y el crujir de la madera bajo sus botas rompía la quietud del lugar. La joven sintió la tensión primero. Un rancho abandonado a la vista, pero vivo en su interior, el olor de polvo, cuero viejo y fuego apagado. El hombre se movía con seguridad, cargando no solo su peso sino la responsabilidad de mantenerla con vida en un entorno que no perdonaba errores. Sus manos eran firmes, pero nunca empujaban, sus gestos medidos, protectores, sin imponerse. La joven lo miraba con ojos que no veían, pero que sentían cada decisión que él tomaba. Se sentaron frente al hogar. Él prendió un fuego que chisporroteó entre los troncos secos. La joven escuchaba el crujir de las llamas, y cada sonido se convertía en un mapa de su nueva realidad, caliente, seguro, pero extraño y frágil. No hubo palabras entre ellos, hablar era secundario. La confianza, la evaluación silenciosa, se tejía en la rutina de cada movimiento, la manera en que él colocaba el tazón de agua cerca de ella, la forma en que acomodaba las mantas, cómo giraba siempre para que el viento no le golpeara la cara. El rancho tenía historias viejas. Cuerdas de cuero colgadas, marcas de bala en las vigas, cicatrices de lluvias y tormentas. Historias de hombres que se habían ido o desaparecido. Ella podía sentir eso, y por primera vez en semanas, el miedo se mezclaba con algo más parecido a la esperanza. No había promesas, no había afecto forzado, solo el principio de un pacto silencioso. Él cuidaría de ella, y ella aprendería a confiar. Esa noche, el viento rugió con fuerza contra las paredes. La joven no podía ver el exterior, pero escuchaba cada golpe, cada silbido que atravesaba las rendijas. La mano del hombre descansaba junto a la suya, no tocándola, pero lo suficientemente cerca para que supiera que no estaba sola. La soledad del desierto era cruel, y él lo sabía. Había aprendido a sobrevivir sin confiar en nadie, hasta que la encontrara. Y ahora la responsabilidad era doble, su vida dependía de él, y la de ella, de ambos. El amanecer no trajo palabras. Solo trabajo y movimiento. Le enseñó a orientarse en la cabaña, a escuchar los cambios del viento, a reconocer los pasos de un animal cercano. Cada instrucción era breve, precisa, medida. La joven aprendía rápido. La confianza se tejía en los pequeños gestos, un gesto para beber, otro para moverse sin tropezar, un toque leve para guiarla. La rutina era rígida, exigente, pero segura. La risa de los demás se quedaba afuera, entre el polvo del desierto, irrelevante frente al silencio de su nuevo mundo. Por la tarde, mientras él reparaba una cerca, un crujido extraño en la maleza llamó su atención.
No era el viento. No era un animal conocido. La joven se tensó al instante, su oído más agudo que cualquier mirada podía percibir. Él se giró, mano cerca de la pistola, ojos escudriñando la línea del desierto. No dijo nada. No hacía falta. El peligro era claro, y él estaba preparado. Ella no podía ver, pero sentía el peso de su vigilancia, la seguridad contenida en cada movimiento. El primer día terminó con una sensación extraña, miedo mezclado con algo que no era aún confianza, pero sí curiosidad. La joven percibía la firmeza del hombre, su silencio pesado, sus gestos medidos. Él no necesitaba hablar para imponer respeto, para mostrar que podía manejar lo inesperado. Y, mientras el sol desaparecía más allá de las montañas, ambos se sentaron frente al fuego, cada uno atrapado en sus propios pensamientos. Ella pensaba en lo que había perdido, la vista, su hogar, la gente que la dejó atrás. Él pensaba en lo que había encontrado, una responsabilidad que no buscaba, pero que no podía ignorar. Afuera, el desierto seguía siendo un juez implacable, dentro, el rancho ofrecía refugio, aunque frágil. La historia del oeste salvaje no estaba en los libros, ni en los cuentos de los demás. Estaba aquí, en la madera vieja, en la arena del desierto, en la frágil vida de la joven apache que ahora dependía de un hombre silencioso. Cuando el fuego se apagó, ambos escucharon un crujido más cerca de la puerta. Ella se movió instintivamente hacia él. Él no dijo nada, pero su mano se cerró levemente, indicándole que permaneciera quieta. La tensión llenó la habitación, pesada como la noche misma. Afuera, la tormenta de arena se acercaba, y con ella, la promesa de pruebas que ninguno de los dos podía prever. En ese instante, mientras la oscuridad los rodeaba, la joven comprendió algo, no podía ver, pero podía sentir que, por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba allí por ella, no por obligación, ni por compasión fingida, sino por pura responsabilidad. Y él comprendió algo también. Protegerla significaba enfrentarse a todo lo que el desierto y los hombres crueles podían arrojarles, sin garantía de victoria, pero con la certeza de que no podía fallar. El viento golpeó la cabaña una última vez esa noche. Un sonido seco, un recordatorio de la soledad. Y aún así, mientras el mundo exterior era un caos de polvo y amenaza, dentro del rancho, en silencio, dos vidas empezaban a entrelazarse, no por deseo ni por romance, sino por la dura necesidad de sobrevivir. El oeste salvaje no tenía misericordia, y ellos aún no sabían si la encontrarían. Y así terminó la primera noche, con la promesa de que nada volvería a ser igual. Los primeros rayos de sol atravesaron las rendijas del rancho, dibujando líneas doradas sobre el polvo que se arremolinaba en el aire. La joven abrió los ojos, o mejor dicho, trató de abrirlos, pero la oscuridad que conocía desde hacía semanas aún dominaba su mundo. No necesitaba ver, escuchaba. Cada crujido de la madera, cada silbido del viento entre las vigas, cada respiración contenida de su protector le decía que la vida continuaba, que, de alguna manera, podían sobrevivir juntos. El hombre ya estaba despierto. No había palabras de saludo, solo el sonido de sus botas sobre la madera y el roce de la cuerda al preparar los caballos. Él no hablaba mucho, y cuando lo hacía, era breve, conciso, necesario. Ella lo observaba, aunque sin ojos, absorbiendo cada detalle, cada movimiento que le ofrecía seguridad. Su rutina era meticulosa, limpiar los utensilios, revisar el agua, asegurar las provisiones. Cada gesto reforzaba la lección más importante que el desierto podía enseñar, confiar en quien podía mantenerte con vida. Esa mañana, la joven se movió con cautela, guiada por la voz baja y las manos firmes del hombre. Aprendió a tomar agua sin derramarla, a orientarse por el sonido del viento y los ecos dentro del rancho, a reconocer los pasos del otro antes de que llegara a su lado. Era un aprendizaje silencioso, sin palabras que ablandaran la dureza de su mundo, pero la rutina comenzó a cimentar un vínculo que no se podía forzar ni apresurar. Mientras el sol se elevaba, él salió al corral. La joven lo siguió con cuidado,
aprendiendo a caminar sobre la tierra seca, a esquivar piedras y cactus. Cada paso era una lección, equilibrio, paciencia, observación. Su lengua permanecía callada, pero su cuerpo hablaba, cada gesto era un mensaje de responsabilidad, de cuidado. Aún sin ver, sentía cómo él le cedía el paso, cómo ajustaba su mano al tomar la rienda, cómo medía cada distancia entre ella y los caballos. Al mediodía, la rutina se vio interrumpida por el primer indicio de peligro real. Una bandada de cuervos voló sobre el rancho y él frunció el ceño. La joven se tensó, siguiendo su reacción antes que la suya propia. Había algo en esos pájaros que anunciaba problemas, hombres, animales, presencias que el desierto traía sin avisar. Él no explicó nada, simplemente actuó. Revisó armas, cerró la puerta trasera, ajustó las mantas de manera que pudieran cubrir las ventanas. Todo era silencioso, sin dramatismo, pero cargado de intención. Ella aprendió rápido que en ese mundo, las palabras eran un lujo que no siempre podían darse. Con el paso de los días, comenzaron a comprenderse más allá de la necesidad inmediata. La joven empezaba a confiar en que él no la lastimaría, que cada gesto estaba medido, que su silencio no era indiferencia sino vigilancia constante. Él, por su parte, empezó a notar que ella no era débil, no era la víctima que esperaba salvar. Cada intento de moverse con independencia, cada ajuste de mantas, cada pequeña decisión que tomaba, reforzaba la idea de que podía aprender, adaptarse, incluso sobrevivir. Su orgullo no se quebraba por la ceguera, y eso lo sorprendía más de lo que hubiera imaginado. Un día, mientras reparaban la cerca que había sido dañada por la tormenta, la joven tropezó con una piedra. Su brazo se rozó contra la madera vieja, dejando una pequeña herida que sangraba apenas. Él se inclinó de inmediato, no con pánico, sino con precisión, limpió la herida, aplicó ungüento y la cubrió con un vendaje improvisado. No hubo palabras de consuelo, solo cuidado efectivo. Gracias, murmuró ella, no por obligación, sino porque lo sentía. Él asintió ligeramente, como quien reconoce un hecho sin añadidos. Ese simple intercambio dijo más que cualquier discurso sobre confianza. A medida que la semana avanzaba, los peligros del exterior se hicieron más evidentes. Un grupo de forajidos pasó cerca del rancho y el hombre ajustó su estrategia, vigilancias más largas, movimientos silenciosos, coordinación sin palabras. La joven lo ayudaba a su manera, observando, escuchando, anticipando. No había romanticismo en sus acciones, solo supervivencia compartida. Cada día, la frontera entre protección y compañerismo se hacía más fina, cada noche, el silencio entre ellos estaba menos cargado de miedo y más de entendimiento mutuo. Por primera vez desde que había perdido la vista, la joven se permitió sentir curiosidad por su pasado. Preguntas pequeñas, indirectas, surgían mientras trabajaban. Antes de esto, ¿vivía solo? Él negó con la cabeza, sin entrar en detalles, pero no evitó la pregunta. Era suficiente. No necesitaba palabras largas para que ella comprendiera que había cicatrices, cargas que no se podían compartir con cualquiera. Y ella respetó eso, igual que él respetaba su independencia, su decisión de moverse a su ritmo. Un atardecer, mientras reparaban un cobertizo, un viento más fuerte que de costumbre levantó nubes de polvo y arena. La joven sintió miedo por primera vez desde que había llegado, un miedo que no era abstracto sino físico, un recordatorio de que el desierto no perdona. Él reaccionó con rapidez, un gesto hacia ella, indicándole que se agachara, protegiéndola con su cuerpo. No hubo palabras, solo acción. Ese gesto, sencillo pero poderoso, habló de responsabilidad, de compromiso sin necesidad de declaración. Ella entendió algo profundo, podía confiar en que él no solo la protegería, sino que lo haría sin esperar nada a cambio. Conforme pasaban las semanas, la convivencia adquirió un ritmo casi ritual. Cada día comenzaba con trabajo, continuaba con exploración y aprendizaje, y terminaba frente al fuego, donde los silencios no eran incómodos sino compartidos. La joven aprendía a reconocer las señales del hombre,
un gesto con la mano, la inclinación de su cuerpo, la forma en que movía la cabeza. Él aprendía a interpretar su respiración, sus vacilaciones, el modo en que confiaba o dudaba. Entre ellos se tejía una comunicación que no necesitaba palabras, una alianza silenciosa que hacía la vida soportable en el desierto. Y, sin buscarlo, algo más empezó a surgir. No era romance, no todavía, era una intimidad silenciosa, el reconocimiento de que ambos dependían el uno del otro de maneras que iban más allá de la mera supervivencia. Cada gesto de cuidado, cada enseñanza, cada toque leve al guiarla, cada advertencia ante el peligro, estaba cargado de significado. Aprendieron a leer los silencios del otro, a anticipar necesidades antes de que se expresaran, a respetar los límites sin imponerlos. El desierto, implacable, ofrecía pocas oportunidades de error. Una noche, mientras dormían junto al fuego, escucharon un ulular lejano, hombres acercándose. No había alarma en sus ojos, no había dramatismo, solo concentración. Él revisó armas, cerró puertas, y la joven se quedó quieta, confiando en cada decisión silenciosa. Esa noche, por primera vez, no se sintió sola. Cada golpe de viento, cada crujido del rancho, cada sombra que el fuego proyectaba, estaba compartido. La tensión seguía allí, siempre presente, pero la confianza también. Y mientras la tormenta de arena rugía afuera, dentro del rancho se sentía algo inesperado, un lazo tenue, forjado entre trabajo, cuidado y mutua necesidad. No había promesas, no había palabras dulces ni gestos románticos. Solo la certeza de que, en un mundo donde la traición y el abandono eran la norma, dos personas podían aprender a depender del otro. No por amor apresurado, sino por la fuerza del respeto, la responsabilidad y la supervivencia compartida. El fuego se apagó lentamente. Afuera, el desierto continuaba su canto salvaje, inclemente, implacable. Adentro, sin embargo, la joven podía sentir algo que nunca había experimentado, seguridad, aunque frágil, y la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. Y aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, ambos sabían que la convivencia silenciosa era el primer paso hacia algo que ninguno de los dos podría definir todavía, pero que ya existía, confianza. El desierto no perdona errores, y aquella mañana lo recordaron con fuerza. Los cielos abiertos, la tierra reseca, incluso el viento, parecían conspirar para recordarle a cada habitante de la frontera que la vida se sostenía solo con vigilancia constante. La joven apache, ahora más hábil en moverse por la cabaña y el corral, percibió algo antes que él, el sonido distante, arrastrado por la brisa, de botas sobre la arena. No eran caballos, eran hombres caminando sigilosos, calculando cada paso. Él lo escuchó al instante, cerrando los ojos un segundo, midiendo distancia y dirección, ajustando armas y estrategia. Sus movimientos eran precisos, medidos, sin dramatismo. Sabía que la amenaza no solo estaba afuera, también estaba en su propia responsabilidad, en la necesidad de protegerla sin sofocarla, de guiarla sin que ella perdiera independencia. La tensión se tensó como un arco, el desierto, los hombres, y la vida que dependía de cada decisión correcta. No había palabras. Nunca había muchas. Solo gestos, respiraciones contenidas, el roce leve de sus manos al ajustar el vendaje en su brazo. Era un lenguaje silencioso que hablaba de cuidado, de vigilancia, de confianza recién adquirida. La joven se dio cuenta de algo, aunque estaba ciega, podía sentir la intención de cada movimiento, la firmeza que no imponía, la protección que no exigía sumisión. Era una alianza silenciosa que el desierto parecía respetar solo a quienes comprendían su crueldad. Ese día trabajaron rápido, asegurando provisiones, ocultando armas y preparando rutas de escape que esperaban no necesitar. Mientras ella cargaba sacos de grano y él revisaba las ventanas, algo cambió. Por primera vez, la joven decidió actuar sin esperar indicaciones. Tomó un cuchillo pequeño y afiló estacas para reforzar la cerca por su cuenta. Cuando él lo notó, no dijo nada.
Solo asintió con la cabeza, una aceptación silenciosa de su iniciativa. Era un gesto pequeño, pero lleno de significado. Ella no era un peso, ni una carga, sino una compañera capaz de tomar decisiones. Por la tarde, el peligro se materializó. 3 hombres armados aparecieron a la distancia, su sombra proyectada contra la arena como presagios de violencia. No hubo oportunidad de palabras ni de preparación improvisada. Él guió a la joven hacia un escondite detrás del cobertizo, cada movimiento calculado para minimizar exposición. La tensión era tan densa que casi podía cortarse con las manos. Cada segundo contaba. La joven sentía miedo, sí, pero también confianza. Sabía que él no fallaría, y que cada gesto suyo estaba pensado para mantenerlos con vida. El enfrentamiento no fue espectacular. No hubo heroísmo cinematográfico ni tiros que atravesaran el aire con dramatismo. Hubo estrategia, silencio y movimientos medidos. Él salió primero, con su sombra alargándose sobre la arena, observando, evaluando, moviéndose como un depredador paciente. Los hombres lo notaron tarde. Él no buscaba pelea, solo control del terreno, intimidad calculada. La joven permaneció escondida, su corazón latiendo con fuerza, pero con la certeza de que no la abandonarían. Cuando los hombres se retiraron, derrotados no por fuerza sino por inteligencia, la joven emergió de su refugio. Lo buscó con las manos, tocando su cuerpo, sintiendo su respiración. Él la miró, no con palabras de consuelo, sino con un gesto firme, «¿Estás bien?». Esa simple afirmación valía más que cualquier abrazo o palabra de aliento. La seguridad era tangible, y ella podía sentir que el vínculo entre ellos se había transformado. Esa noche, mientras la tormenta de arena se desvanecía y el fuego crepitaba suavemente, la joven se atrevió a acercarse más. No para exigir afecto, ni para romper silencios, sino para buscar contacto, confirmación de que lo que sentía era mutuo. Se sentó a su lado, tocando su brazo de manera tenue, casi temerosa. Él no apartó la mano, pero tampoco la abrazó. La tensión se convirtió en calma, el miedo, en cercanía contenida. Fue el primer contacto emocional auténtico, ganado a través de semanas de trabajo, paciencia y supervivencia compartida. Al amanecer, ella tomó una decisión. No era romántica todavía, pero sí definitiva, quería quedarse. No como una carga, no como una víctima, sino como alguien que había demostrado su valía, su fortaleza y su capacidad de decidir. Lo comunicó con gestos, con acciones, con pequeños toques que él entendió sin necesidad de palabras. Él aceptó, sin proclamaciones, solo con un asentimiento silencioso que hablaba de respeto y de entendimiento mutuo. El peligro, sin embargo, no había desaparecido. La frontera era cruel, y los forajidos podrían regresar. La joven comprendió que su elección no garantizaba seguridad, solo garantizaba que no estaría sola. Él comprendió que, a partir de ese momento, su responsabilidad no podía dividirse. Protegerla era cuidarla física y emocionalmente, sin dominarla ni sofocarla. La primera intimidad real, aunque silenciosa, marcaba un cambio. La confianza mutua, ganada con riesgo y esfuerzo, podía sostenerlos incluso cuando el desierto y los hombres amenazaban con separarlos. Los días siguientes consolidaron lo que habían empezado a construir. Compartieron tareas, enseñanzas y silencios. Aprendieron a anticipar necesidades, a leer respiraciones y gestos, a protegerse y a cuidarse sin palabras superfluas. La joven, por primera vez, no sentía que dependía únicamente de alguien, sentía que formaba parte de un vínculo igualitario, donde cada acción tenía significado, cada gesto reforzaba la alianza. El desierto seguía siendo salvaje. Cada tormenta, cada viento, cada sombra de animal o hombre era un recordatorio de que la vida podía terminar en un instante. Y aún así, mientras la joven y el hombre compartían fuego y refugio, ambos comprendieron algo esencial: habían elegido permanecer juntos, no por deseo romántico inmediato, sino por la certeza silenciosa de que podían enfrentarlo todo unidos.
La intimidad se construía lentamente, hecha de pequeños gestos, de confianza ganada, de respeto y de silencios compartidos. Cuando la noche cayó nuevamente, más fría que el día anterior, él se acercó a ella, no para protegerla, sino para ofrecer cercanía. Ella aceptó el gesto, su mano rozando la suya, sin palabras. Fue un contacto contenido, pero cargado de significado. La elección había sido hecha, el vínculo establecido, y aunque el futuro seguía siendo incierto, el presente ofrecía algo sólido. Y mientras la cabaña crujía bajo la noche desértica, ambos comprendieron la verdad que ningún libro ni cuento podía enseñar: el oeste salvaje no concedía regalos, no ofrecía certezas, no permitía amor fácil. Solo otorgaba lecciones duras, sobrevivencia compartida, y, cuando se era digno, un vínculo que podía sostener incluso a los más heridos. El amanecer siguiente traería más desafíos, más peligros, más pruebas de carácter y voluntad. Pero ahora, en medio del desierto, entre la arena y el viento, la joven apache y el hombre silencioso habían encontrado algo que el oeste rara vez permitía: elección mutua, confianza ganada, y la primera chispa de intimidad verdadera. Y eso, pensó él mientras la observaba ajustar su manta frente al fuego, era suficiente por ahora. El desierto estaba silencioso aquella mañana, pero no por paz, la quietud era un presagio. El sol apenas rozaba el horizonte cuando la joven apache despertó, sintiendo que algo era distinto. No era el viento, ni el calor, ni el polvo, era la tensión contenida en la respiración de él, el ligero roce de sus dedos sobre la madera del rancho, la manera en que medía cada sombra proyectada por la luz naciente. Los hombres que los habían amenazado antes regresaban, o eso intuían, y esta vez no podían ser evitados solo con sigilo y paciencia. Él revisó armas y provisiones una vez más, meticulosamente. La joven lo ayudaba, no como una carga, sino como parte activa del plan: afilaba cuchillos, escondía balas, reforzaba barreras. Cada acción era silenciosa, medida, y demostraba la confianza que se habían otorgado el uno al otro. No había dramatismo, solo precisión. Cada gesto valía más que cualquier palabra de consuelo. Cada movimiento contaba para sobrevivir. Cuando los hombres aparecieron, no hubo gritos ni amenazas exageradas. El encuentro fue breve, calculado, lleno de tensión contenida. Él no buscaba pelea, pero estaba listo para defender el rancho y a la joven. Ella permaneció a su lado, participando activamente. Sus manos guiaban, tocaban, reforzaban, advertían. No era la muchacha ciega e indefensa que habían imaginado los burlones del pueblo, era alguien capaz, presente, cuya determinación igualaba la suya. El enfrentamiento terminó no por fuerza bruta, sino por decisión estratégica. Los hombres comprendieron que no podían imponerse, que el rancho y sus defensores no eran fáciles de doblegar. La joven escuchó cómo se retiraban, cada paso resonando en la arena, y comprendió que la victoria no era un regalo del destino, sino de la inteligencia y la coordinación silenciosa que habían construido juntos. Después de que la amenaza se desvaneció, él la observó mientras revisaba las provisiones dañadas. No hubo palabras de celebración, no hacían falta. La supervivencia ya era una victoria. La joven, por su parte, se permitió sentir orgullo, no por el hombre que la protegía, sino por ella misma, por las decisiones que había tomado, por la fuerza que había encontrado para actuar incluso cuando la ceguera y el peligro eran enemigos invisibles. Con el tiempo, la rutina volvió al rancho, pero algo había cambiado: la relación entre ellos ya no era solo de necesidad. Había confianza, respeto y una intimidad silenciosa que no necesitaba palabras ni gestos grandilocuentes. Ella podía acercarse a él sin temor, y él podía responder con cuidado sin imponer su voluntad. Cada noche frente al fuego era un acto compartido de comprensión y cercanía contenida, un reconocimiento de que podían sostenerse mutuamente en un mundo que rara vez ofrecía garantías. El invierno se acercaba, y con él, los desafíos de frío, escasez de alimentos y largas noches que parecían interminables. La joven aprendió a preparar leña, a cuidar los animales, a escuchar el viento y anticipar tormentas.
Él le enseñó, sin imponer, sin apresurarla, cómo sobrevivir en un entorno que exigía respeto absoluto. Cada tarea, cada gesto, cada silencio reforzaba el vínculo, no era amor apresurado, sino una conexión basada en responsabilidad, confianza y respeto mutuo. Una tarde, mientras reparaban la cerca dañada por el viento, la joven se acercó a él. No dijo nada, pero sus dedos tocaron los suyos, un contacto breve, contenido, que hablaba de elección y presencia. Él no reaccionó con palabras, solo con la firmeza de su mano apoyándola suavemente. Fue un gesto que selló la intimidad ganada con esfuerzo, el reconocimiento de que ambos habían elegido permanecer juntos, conscientes del mundo que los rodeaba y de los peligros que aún podrían enfrentar. Con la llegada de la primavera, la vida en el rancho adquirió un ritmo más seguro. Los animales se multiplicaban, los cultivos resistían mejor el calor, y los días largos permitían que la rutina fuera más estable. Los hombres del pasado ya no amenazaban, o al menos no con la fuerza suficiente para ponerlos en peligro inmediato. Y aunque la frontera seguía siendo salvaje, ellos habían encontrado un equilibrio, una vida compartida, construida con esfuerzo, silencio y confianza. El día que la joven decidió caminar sola por el corral, él la observó desde la puerta. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo, confianza plena. Ella, con pasos seguros, recorrió la tierra que antes le parecía imposible, y al volver, sus ojos, aunque ciegos, brillaban con satisfacción. Sabía que el hombre no la controlaba, sino que le ofrecía seguridad y guía. Sabía que podía elegir quedarse, elegir confiar, elegir seguir adelante. Cuando la noche cayó finalmente, y el fuego iluminaba el rancho, ambos se sentaron juntos sin palabras. El mundo exterior seguía siendo cruel, el desierto implacable, pero dentro de esa cabaña aislada había algo que el oeste raramente permitía: permanencia, consecuencia, y la certeza de que nadie estaba solo. La joven apoyó la cabeza cerca de su hombro, no buscando amor romántico, sino cercanía, reconocimiento, la simple verdad de que estaban juntos en todo lo que importaba: la vida, la supervivencia y la confianza compartida. Y en ese silencio, mientras la tormenta de arena se desvanecía a lo lejos y los sonidos del desierto volvieron a ser meras sombras, él comprendió algo que había evitado admitir durante años: protegerla ya no era solo un deber, era una elección, un compromiso silencioso, sostenido por respeto y necesidad mutua. Ella comprendió lo mismo: permanecer junto a él no era sumisión, sino decisión, fuerza y dignidad. El oeste salvaje seguía siendo implacable, y aún podían llegar peligros inesperados. Pero por primera vez, ambos sintieron que, pase lo que pase, no estarían solos. Sus vidas, marcadas por pérdida, miedo y supervivencia, habían encontrado un refugio real, tangible, duradero. El rancho aislado, el desierto salvaje, el viento y la arena ya no eran solo pruebas, eran el escenario donde dos personas habían aprendido que la vida podía sostenerse, lentamente, con paciencia, esfuerzo y confianza mutua. La joven apache ciega y el hombre silencioso habían forjado algo que el oeste rara vez ofrecía: seguridad compartida, respeto y la certeza de que nadie estaba solo. Mientras el fuego se apagaba, dejando solo el crepitar débil de las brasas, ambos miraron hacia la oscuridad del desierto, y entendieron, sin decirlo, habían llegado al final de su largo camino de miedo y desconfianza, y al comienzo de una vida donde podían permanecer juntos, enfrentando todo lo que viniera, con la firmeza de quienes habían elegido no abandonarse jamás. El desierto rugía afuera, pero dentro del rancho había silencio. No vacío, sino completo. No había ilusiones, no había fantasías, solo la verdad dura y hermosa de que, por fin, nadie estaba solo.